Ahora les voy a hablar sobre el principio de funcionamiento de un alternador en un automóvil. Básicamente lo que tenemos es que el alternador transforma la energía mecánica aplicada por el motor al alternador en voltaje alterno, el mismo que es rectificado a través de un circuito rectificador a la final del alternador y sirve como alimentación para la batería del automóvil y para el resto de sistemas eléctricos en el mismo, como luces, como sistema de audio y cualquier otro sistema eléctrico conectado al automóvil. Una vez que encendemos el auto, el motor actúa como la máquina motriz del alternador, que mediante un sistema de polea junto con una banda acoplada al rotor del alternador le transmite potencia mecánica, a la vez que la batería del carro proporciona corriente continua o de campo al rotor del alternador a través del colector. Esto crea un campo magnético que magnetiza el rotor y una vez girando, este campo magnético corta las líneas de flujo y crea un voltaje en los terminales del estator del alternador. Una vez producido el voltaje, este pasa del estator a la placa de diodos que contiene un circuito rectificador que convierte esta corriente alterna en continua. Una vez rectificado el voltaje, sale a alimentar la carga de todo el sistema eléctrico del carro, donde también parte de esta energía se utiliza para recargar a la batería del carro. Y la regulación de voltaje se controla a través del relay electrónico, que también es la salida del alternador hacia el sistema eléctrico, es decir, es el elemento automático que siente y regula el voltaje a partir del aumento o disminución de la carga del automóvil. Para este trabajo vamos a utilizar un alternador de marca GM cuyos datos de placa son 14 voltios, 100 amperios y 1.4 kilovatios de potencia. Una vez hecho el despiece de la máquina podemos mencionar 4 partes principales que son una tapa protectora, una placa de diodos que está acoplada a un regulador de voltaje, un rotor y finalmente el estator. El regulador de voltaje, o también llamado relay electrónico, controla y regula que la salida del voltaje del alternador esté en su valor nominal. Para esto, inyecta corriente continua a través de los carboncillos hacia el colector que está ubicado en el rotor del alternador. En la tapa delantera podemos encontrar la placa de diodos, que tienen 6 diodos, 3 que son positivos y 3 que son negativos, que reciben el voltaje de salida del estator y lo rectifican en corriente continua, y después la pasan al regulador de voltaje, que es la salida del circuito. El rotor está conformado por un colector donde se encuentran los anillos rozantes, que son el principio y el fin del bobinado del rotor, por donde se inyecta corriente continua para la regulación de voltaje. A su vez está hecho de un material magnético que forma un electroimán y que posee también a ambos lados una serie de dientes metálicos que sirven como sistema de ventilación. El estator está ubicado en la tapa trasera y constituye la parte fija del alternador. El estator está conformado principalmente por un conjunto de láminas metálicas que permiten que pase a través de ellas el flujo magnético, por medio de sus 3 bobinas que van acometidas en las ranuras del estator. Ahora vamos a hablar un poquito más acerca del rotor. Inyectamos corriente continua a través de los carboncillos, los mismos que son parte del relay electrónico y van acoplados de esta manera a los anillos rozantes. Una vez inyectada esta corriente continua, se polariza el rotor de manera norte-sur, norte-sur, que al girar el rotor genera voltaje en los terminales del estator. Para comprobar lo que hemos estado hablando acerca del rotor, primero, con una batería cerramos circuito en el núcleo magnético. Luego vemos que está aislado el núcleo magnético de los anillos rozantes. Ahora procedemos a magnetizar el rotor inyectándole corriente continua y vemos que se forma un electroimán. Y vemos este efecto en el destornillador. Con respecto al montaje del alternador del carro, generalmente el alternador se ubica a un costado del motor en la parte baja, ajustado obviamente con una serie de pernos. Su acople al eje del motor es mediante su banda y una polea respectiva
que le transmite la potencia mecánica al alternador.